Muchísimas gracias. Ahora, tengo un par de preguntas para ustedes antes de darle la bienvenida a nuestro siguiente panel. Ustedes no las tienen que responder, para eso está el panel, pero se las quiero plantear desde ahora. Primero, ¿cómo podemos promover la innovación para transformar la educación a partir de ahí? Dos, ¿cómo fomentamos la competitividad de nuestro país mediante la creación de proyectos que sean innovadores y que al mismo tiempo estén al servicio de las necesidades sociales? Con estas preguntas en mente, voy a darle la bienvenida a nuestro panel, gracias al cual vamos a tener una visión más clara de por qué promover la innovación y el uso de tecnología para poder con esto hacer frente a los retos actuales y cómo esto también impacta, por supuesto, en tener un México más competitivo. Además, por si fuera poco, vamos a platicar un poquito también del aprendizaje a lo largo de la vida. Para ello nos van a acompañar Blanca Heredia, que es directora fundadora del grupo Talentum MX, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Paul Moch, que es cofundador y director general de Camino 21, y Germán Zubia, cofundador de Conovo. Muchas gracias a todos ellos por ser parte de Habla 2023. Para moderar el panel va a estar Iker Vinajeras Mació, que es director de ESG Solutions, para que conozcan a los 5. Ahí les van unos videitos. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Blanca Heredia, politóloga, fundadora de la unidad de investigación en el CIDE y líder de Talentum MX. Fue la representante de México en la OCDE y colaboradora del Banco Mundial, columnista en Milenio y autora de 4T, claves para descifrar el rompecabezas. Habla Blanca y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO, y economista del ITAM con posgrado en London School of Economics, LSE. Docente en el ITAM y es ex investigadora de la Universidad de Harvard. Según la revista Forbes, es una de las 10 mujeres más poderosas en México. Habla Valeria y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Germán Zubia, cofundador de Conovo, el primer constructor de empresas sociales en México que ha creado Extensio, Hipocampus y Hola Code, impactando a más de 20,000 personas. Es CEO de Hipocampus Centros de Aprendizaje, una empresa para aumentar el acceso a servicios de cuidado y educación para la primera infancia. Maestro en Desarrollo Económico Local por la London School of Economics and Political Science. Habla Germán y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Paul Moch Islas, fundador y CEO de Camino 21, EdTech de desarrollo profesional docente en educación superior que ha impactado a más de 8,500 profesores. Es parte de la Coalición Latinoamericana por la Excelencia Docente y de la Higher Education Learning Network de USAID. Es maestro en Política Educativa Internacional por la Universidad de Harvard. Habla Paul y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. Por favor, ayúdenme dándole la bienvenida a nuestro panel. Pasen, por favor, los demás también, sin pena, por favor. Esta es su casa. Los dejo en excelentes manos. Permiso. Hola, hola. Hola a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este panel tan importante. Tenemos poco tiempo, dura 30 minutos, entonces queremos ser muy directos con las ideas que nuestros panelistas les quieren presentar. Primero que nada, pues muchas gracias al Habla Summit 2023 por tenernos a todos aquí juntos hablando de temas tan relevantes. Y en específico, en este panel se va a hablar de la transformación y la innovación en la educación, ¿no? Entonces
Entonces, como vieron, tenemos panelistas de primer nivel que saben el track record que tienen en la materia. Y con esto vamos a dividir las preguntas. Tenemos 4 preguntas y las vamos a dividir en grupos. Entonces, el primer grupo va a ser liderado por Valeria y por Paul. La pregunta es, ¿qué se tiene que hacer en México para impulsar una mayor innovación que busque transformar la educación, fomentando la competitividad y garantizando la equidad? Si quieres, Vale, empezamos contigo. Ay, qué estrés, así sin decir ni agua. A ver, respondiendo muy claramente a tu pregunta, y gracias a todos por tenernos aquí, creo que hay una cosa que nos está faltando y que la evitamos y nadie quiere hablar del tema y a todos nos parece súper incómodo y es la piedrita en el zapato de todos, incluyendo a los estudiantes. No va a haber innovación si no hay matemáticas. Punto. No sé si nos guste, no nos guste, nos parezca bien, o sea, llega un punto que pues nos da un poco igual. O sea, si no sabes sumar, restar, multiplicar, dividir, no vas a poder innovar. Porque por más ideas padrísimas que tengas mientras te vayas en la regadera, no las vas a poder implementar. Y en ese sentido creo que México se está quedando no atrás, sino profundamente rezagado en términos de educación, en la enseñanza de matemáticas y de materias afines. En una universidad muy de élite de este país, en esta ciudad, no daré más detalles para no ofender a nadie, ya quitaron las matemáticas de los 2 primeros semestres, porque, pues, pobres chavos porque se estresan mucho. Y sí, yo no dudo que se estresen y yo no dudo que traigan muchas deficiencias de la forma en la que les han enseñado. Entonces, si no aprendemos a enseñar matemáticas, porque la bronca no es de los chavos, hay que decirlo con todas sus letras, la bronca es de quienes enseñan matemáticas. Si no aprendemos a enseñar matemáticas bien y de buenas, vamos a estar dejando al país rezagado en todo, ¿eh? O sea, no es únicamente en materias relacionadas con matemáticas. En todo, porque la formación matemática te permite un pensamiento conceptual, te permite un pensamiento abstracto que no te va a permitir hacer nada más si no tienes ese pensamiento abstracto bien desarrollado. Entonces, como sé que el tiempo apremia y me pasaste la cubeta de agua fría así de bote pronto, pues te contesto rápido. Necesitamos aprender a enseñar matemáticas bien. Muchas gracias, Vale. Paul, ¿cuál es tu visión? Pues, primero que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Alejandra, a José, a Gaby que nos invitaron para estar por acá. Yo lo primero que estaba pensando cuando hablamos de innovación educativa es que de repente tenemos esta noción de que lo tradicional pareciera que es malo, ¿no? Y no necesariamente lo tradicional es malo, ni necesariamente lo que es tradicional en un contexto lo es para otra persona o en otro contexto, ¿no? Entonces, también de repente creo que es importante en estos temas, cuando estamos hablando de innovación, el entender que hay temas que pueden continuar y que no necesariamente eso es algo negativo. Dicho eso, la innovación creo que es fundamental porque lo podemos pensar siempre como procesos de mejora continua, ¿no? El estar pensando qué es lo que queremos innovar, pensar qué es lo que queremos medir y saber qué es lo que va a cambiar. Dicho eso, también la otra manera en la que yo pensaba en educación es el cambiar la manera en la que nos pensamos los docentes, ahí lo hablo como con gorrita de profesor universitario, pero también la manera en la que vemos a las y los estudiantes. O sea, la realidad es que mientras el sistema educativo siga pensando a los estudiantes como personas pasivas que están sentadas recibiendo información, pues va a haber muy pocos cambios que logremos, ¿no? Tenemos que empezar a apostar como docentes a dejarnos de pensar solamente como los poseedores de la verdad y asumirnos facilitadores de comunidades de aprendizaje que realmente estén apostando a pues, lograr el aprendizaje activo, a poder celebrar los errores. Me gustaba mucho como lo estaba platicando Andrés Oppenheimer un poco antes, el poder pensar en cómo potenciarnos utilizando la tecnología. Y entonces, mientras cambiemos ese rol en el que veamos a estudiantes y a docentes, creo que realmente ahí es donde podremos apostar por una innovación educativa que realmente sea transformativa y que ayude a cerrar estas grandes brechas que tenemos en el país. Perfecto, Paul, muchas gracias. Ahora vamos con el segundo grupo, liderado por Blanca y por Germán. ¿Cómo podemos crear entornos educativos que desarrollen el espíritu emprendedor desde una edad temprana? ¿Qué han aprendido desde sus organizaciones? Blanca. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este foro. Déjame
irme también, como Valeria, a las cuestiones más fundamentales. ¿Sí? Primero, lo más fundamental de todo, ¿la educación es esperanza o no es nada? Si no hay una conexión con la esperanza, se nos acabó el futuro. Y veo indicios muy graves de que el distanciamiento entre nuestros niños y nuestros jóvenes y sus escuelas apunta en el sentido de que pudiera estarse quebrando ese vínculo. En la medida en la que la escuela no te abre oportunidades para tener una vida mejor, en la medida en la que en las aulas no tienes lo básico y fundamental, que es no solo las matemáticas. Déjame decirte, mi querida Valeria, que hay un saber, una destreza que es aún más fundamental, que es la lectura. Datos rápidos. Planea no se hizo en el 21 a nivel gubernamental, pero hizo un ejercicio en la Universidad Iberoamericana. Fue el mismito Planea con muestra representativa a nivel nacional para los mismos niveles educativos que examina Planea. ¿Están bien sentados? Son los datos para lenguaje y matemáticas, tercero de prepa, 2021, Planea, Universidad Iberoamericana. 86% de los estudiantes de tercero de prepa están abajo del nivel de suficiencia. 86%, 8,6. Solo 14 están en suficiente o arriba de suficiente. Lenguaje, 66% en la misma situación. A mí, sinceramente, hay en este momento una innovación que es la que más me interesa. Tratar de impulsar desde lo poquito que conozco. Yo no me dedico a eso, pero sí creo que los países que han avanzado lo han hecho ubicándose en la frontera del conocimiento, no tratando de reproducir todo el camino de Inglaterra, ¿verdad?, desde 1874. 1700X. Creo que un área en la que tendríamos que estar invirtiendo como país ya es en neurociencia y en particular en neurociencia y lectura. Lo que se ha hecho en investigación en neurociencia relacionado con educación y con aprendizaje, en donde ha generado los mayores avances, es justamente en lectura y escritura. Son dos cosas distintas, pero lectura en particular. Y que refleja desde mi punto de vista el consenso que más allá de lo explícito está entre todas las personas que nos dedicamos a educación, y es que están los cimientos y luego está todo lo demás, y los cimientos son la lectura. De hecho, hay estudios que muestran que a muchos niños no les va bien en matemáticas porque no saben leer la pregunta. Entonces, ni siquiera es un problema de poder llegar al número, ¿sí?, si no pasaste antes por la letra. Entonces, creo que esta sería una apuesta fundamental. Retomo por último algo de lo que mencionaba Paul, déjame parafrasearte, espero haberte entendido bien. La innovación por la innovación ya basta. Además, desde mi punto de vista, el hecho de que aquí me voy a echar a todo el auditorio, que seguramente son todos pedagogos, encima, ¿sí?, pero la pedagogía está más cercana a la filosofía que a la ciencia. Entonces, por esa razón, como no tiene un fundamento empírico fuerte, todo se va en esta moda de ahorita y luego la otra moda de mañana y luego pasado mañana otra moda. Y no hay manera de falsear, o sea, no sabemos empíricamente qué pasó, nada. Entonces, menos innovación en general, yo diría. Hay muchísimas cosas que ya sabemos que funcionan, tampoco tenemos que inventar el hilo negro, y hay otras cosas en las que sí creo que hay que inventar, porque sí genuinamente nos abren una posibilidad de hacer, perdón el término en inglés, pero leapfrogging, de
ubicarte en la frontera y dar el salto fuerte hacia adelante. Resolver, si yo estuviera a cargo de la educación nacional, mi único objetivo, uno, sería reducir drásticamente estos porcentajes en nivel de insuficiencia. Es la única manera de que otra vez las escuelas vuelvan a ser la casa de la esperanza. Muchas gracias. Muy bien, Brenda. Muchas gracias, Brenda. Germán. Bueno, muchas gracias. Qué rico escuchar, ¿no?, los a todos. Y algo que me llama la atención es que cuando me invitaron, y hola a todos, todas, muchas gracias por cierto. No, pero me pensaba mientras los escuchaba, cómo al pensar en innovación, una vez que te has plantado en la comunidad y entender que nada para la comunidad sin la comunidad, regresamos como a esas raíces donde empieza a costar trabajo. De repente me imaginaba estar hablando en este panel de inteligencia artificial o no, cosas que han resonado mucho durante todo el foro y me encanta, es frescura el ver, tenemos que ir a los básicos. Espero no sea un poco decepcionante para los que, porque la verdad es que pudiéramos contar esa historia, pero genuinamente la historia que me gustaría dejar y por el foro y me parece relevante es, y respondiendo a la pregunta de los primeros años, y que conecta mucho con lo que se ha hablado, es un tema de cultura. O sea, creo que si no valoramos, ¿no?, como sociedad la importancia de la educación, del cuidado, de las interacciones de calidad en los primeros años, va a ser muy difícil que luego se dé las matemáticas, ¿no?, y que todo lo demás suceda, ¿no? Entonces vuelvo a la importancia de la cultura y cómo fomentar, tratando de responder o conectarlo con la pregunta, y conectarlo con el foro en el que estamos, que también es muy importante cómo desde acá podemos hacerlo. O sea, yo veo un tema cómo pensamos en invertir para que esto se dé y cómo pensamos en desarrollar, ¿no?, quien está ahí, a estos actores, a estas organizaciones no gubernamentales o a estos promotores locales, ¿no?, para, ¿no?, generar esa demanda, si lo queremos llamar así, de un servicio de calidad, ¿no? Entonces, para mí, algo que termina siendo quizá complejo, pero hay que caminar esa ruta, es cómo empezar a ayudar desde nuestras redes, desde nuestros canales, a fomentar ese cambio de cultura donde la educación desde los primeros años, donde la calidad desde los primeros años sea algo primordial, sea algo valorado, sea algo que necesitemos realmente, ¿no? Entonces yo me quedaría con ese punto como de necesitamos, ¿no?, acción colectiva para cambiar este paradigma cultural de cómo sociedad estamos valorando la calidad de interacciones en los primeros años. Perfecto, pues muy bien y qué interesante. La verdad es que tienes toda la razón, Brenda. Luego hay que regresar a los puntos fundamentales. Yo por ahí leí un reporte de riesgos de Oxford de México y una de las categorías que me interesó es que por falta de nutrición muchas veces una gran parte de la población no puede tener un pensamiento lógico, pensamiento crítico para poder llegar a las matemáticas, ¿no? Entonces, hay muchos temas detrás que no podríamos empezar a resolver sin irnos todavía atrás, que es un tema de pobreza, ¿no? Y con eso también va la pregunta para Paul y para Vale, en cuanto a cómo podemos hacer para que tanto esta innovación que estamos viendo que viene a nivel global, y nos enseñabas todos los datos de cómo está habiendo un booming en la parte de tecnología y la parte de la innovación, pero también cómo le podemos hacer para que el acceso a la educación en general se pueda dar en masas y no nada más a una cierta parte de la población, ¿no? Es un reto claramente mayúsculo, en donde se han hablado por décadas de este tema. No lo hemos resuelto, llevamos cientos de años sin resolver en este país ese gran problema, sabiendo que este problema está ahí dentro de la lista de los temas más fundamentales que este país debería de resolver,
qué piensan ustedes y cuál es su visión, ¿no? Ok. Pues sí, pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es? Pero la pregunta quizás yo la pensaría un poco diferente, ¿no? No sé si queremos realmente masificar o lo que queremos es democratizar el acceso a la calidad educativa, ¿no? Porque tenemos hoy los medios y, por ejemplo, hemos visto cómo los MOOCs pues no necesariamente llegaron a ser esa gran herramienta que iba a... La calidad es importante. Exacto, ¿no? Que iba a lograr pues hacer que todo el mundo tuviera acceso a las clases de Stanford. Entonces ya resolvimos el tema de educación. Y pues realmente lo hemos visto, no es así. Y no es así por un par de ideas que creo que son importantes siempre y que estamos en este panel aparentemente going back to the basics y empezando otra vez a hablar de los puntos que son claves creo que en la educación. Y es pensar que si bien creo que hay una oportunidad única de personalización que nos acompaña el tener tecnología que hoy nos permite hacer algo que antes era muy diferente y todas y todos los que son docentes aquí no me dejarán mentir que el poder realmente hablarle a cada uno de nuestros estudiantes con sus propias necesidades es algo complejo, es algo que toma tiempo, es algo que es difícil y que realmente hoy el utilizar este tipo de herramientas sí nos permite quizás tener ese tipo de cercanía que en otros momentos habría sido imposible porque no teníamos la tecnología y que hoy sí lo podemos hacer. Entonces creo que va un poco más, de repente lo hablaban no tanto como how to scale up, pero how to scale down, como realmente para poder llegar a ese nivel. Hay un tema que también se ha tocado mucho y que estoy seguro que muchas y muchos de aquí conocen, que es el diseño universal para el aprendizaje, y que es esta gran idea de que nosotros tomamos prestados en la educación del mundo de la arquitectura, y es que hay que diseñar para los márgenes. No hay tal cosa como el estudiante promedio. No hay tal cosa, y lo veíamos ahora que hablaban sobre la generación Z y escuchábamos por la pluralidad que inclusive podía haber entre las mismas personas sentadas aquí a las personas que entrevistaban. Entonces realmente el pensar que tenemos que tener espacios en donde si bien tengamos pisos parejos, tengamos techos altos en donde tengamos altas expectativas de nuestros estudiantes y paredes anchas para tener todos los tipos diferentes de aprendizaje y de demostrar ese aprendizaje dentro del salón de clase. Entonces creo que esa es la oportunidad única que nos brinda hoy la tecnología. La inteligencia artificial nos permite, por ejemplo, hoy, ayer estaba... será anuncio, pero bueno, ni modo, en Google, en donde estábamos platicando con la gente de Google Education, nos platicaban de una nueva aplicación que tenían de BART, de este lenguaje natural que ellos han desarrollado, para pensar la evaluación de una manera formativa. Entonces, uno como docente puede curar un contenido, lo integra o lo da al algoritmo, el algoritmo ayuda a armar preguntas, pero no solo eso, sino en las respuestas ayuda a que el estudiante vaya pensando en el proceso que utilizó para responderlo. Y no solo eso, sino que le da más herramientas o le ayuda a apuntar en dónde hay recursos adicionales si es que falló, si es que se está trabando en algo. Y no solo eso, sino que además como docente te entrega todo el Learning Analytics, toda la data que hay detrás de esos procesos que llevan tus estudiantes. Eso es algo que antes quizás las y los profesores que más se involucraban en los procesos con sus estudiantes podían hacer, pero que de nuevo tomaba muchísimo tiempo y era muy complejo. Hoy hay una herramienta que nos permite a través de esto pues poder realmente quizás cumplir con esa función. Y ya, para cerrar, lo único que diría es que lo que creo que es bien importante, además de hablar de la personalización en la educación, es no quitar el dedo o no dejar de pensar en este componente social de la educación. ¿No? O sea, la educación creo yo que es un componente y es una actividad eminentemente social y que se construye en comunidad. Entonces no podemos pensar solamente en la educación como en esta posibilidad de que sea para cada uno, sino olvidar que estamos en un nosotros, en un juntos, ¿no? Como lo estamos haciendo en este espacio, que también es importante considerar. Muy bien, Paul. Vale. A ver, tu pregunta iba relacionada en cómo podemos hacer que más gente tenga acceso a educación. Yo creo que México había sido muy exitoso en términos de acceso al sistema escolar. En la pandemia las cosas cambiaron, 1,5 millones de niños y jóvenes dejaron ya casi de forma definitiva el sistema educativo, lo cual conlleva a un montón de problemas que ni siquiera están en la discusión pública, lo cual me parece verdaderamente escandaloso. Déjame irme tantito a la educación terciaria y vincular esto con tu pregunta. Hace poco hicimos en el IMCO hay un
producto, no me gusta el nombre, pero ni modo, que se llama Compara Carreras. Aquí está Marta, que Marta es la que lo hace. Y lo que analizamos en Compara Carreras es cuáles son las carreras que estudian los mexicanos, que estudiamos los mexicanos, cuáles son las carreras y cuál es la perspectiva de cada carrera en términos de ingreso y de empleabilidad. Y en ese sentido, con esta última versión de Compara Carreras, lo que encontramos es que 50% de los estudiantes de educación terciaria, los que llegan a las carreras, estudian básicamente 10 carreras. La gran mayoría de los estudiantes escoge y elige derecho, ¿no? Y a mí me encanta esta cosa de estamos hablando de las carreras del futuro y la innovación y la inteligencia artificial. Derecho, ¿no? ¿Dónde está todo eso? Bueno, entonces la inteligencia artificial y derecho, algo habrá que pensar. Pero lo más grave de esto que encontramos, y lo que para mí fue así como impresionante, es que en los últimos 10 años son exactamente las mismas 10 carreras, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda? ¿A poco no ha cambiado el mundo en los últimos 10 años? Porque aquí podemos estar hablando de la innovación y de un montón de cosas, pero la gente en México quiere seguir estudiando Derecho. Y en ese sentido, platicando con el rector de la Universidad de Guadalajara, dijo lo mismo, que en efecto en sus campus la gente quiere estudiar Derecho y que él se la pasa abriendo otras opciones y la gente se va a Derecho y que ya no sabe ni qué hacer porque pues por más que intenta diversificar y abrir las carreras entre comillas del futuro, pues la gente no las quiere, ¿no? Los estudiantes no las quieren y se siguen inscribiendo a Derecho y Administración, básicamente, ¿no? Y él estaba muy frustrado porque decía, en la carrera de música, en la licenciatura de música, y estamos hablando de la Universidad de Guadalajara, el sistema de universidades público más grande de México, es una locura, ¿no? Que había 5 estudiantes registrados o inscritos en la carrera de música. Y decía, qué terrible que todo el mundo quiera ser abogado y que acabemos en un México lleno de abogados y vacío de músicos, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando, y en el sentido de la innovación, y me apuro porque el tiempo apremia, es quizás deberíamos de empezar a pensar en modelos distintos, en modelos no tan cuadrados, ¿no? Donde quieres estudiar una licenciatura que dure exactamente 4 años, que tiene no sé cuántos créditos, que además tienes que cursar de esta forma y de esta forma y de esta forma, y a lo mejor hay alguien que no quiere todos esos créditos, no le interesan todas esas materias, pero que a lo mejor le gustaría tener unas cuantas clases de música, ¿no? Y quizás tendríamos que ser un poquito más flexibles, como los jóvenes son hoy más flexibles, o por lo menos dicen ser más flexibles, y en ese sentido quizás ampliar la forma en la que vemos las cosas y romper este esquema de una carrera tiene que tener 4 años y tiene que tener estos requisitos, pues porque creo que ya no estamos ahí y creo que el mundo ya no está ahí y creo que lo que se necesita en términos de mercado laboral y en términos de necesidades sociales de la gente ya tampoco está en estas carreras rígidas de 4 años y medio con estos créditos súper específicos, casi con el profesor fulanito de tal. Yo creo que eso ya cambió y creo que es una forma de atraer a más gente al sistema educativo, de forma que puedan de alguna manera organizar sus estudios conforme sus intereses. Totalmente. Pues es súper interesante el enfoque de los dos, ¿no? Uno es cómo poder llegar a más, pero con calidad, cómo personalizar la educación y sobre todo cómo ayudar a esas herramientas tecnológicas a que sí se pueda dar. Y en el otro, pues muy interesante, ¿vale? Yo creo que no se puede resolver muchos de los problemas que tenemos y sobre todo, si lo ves a nivel global, de los problemas que vamos a seguir teniendo si todos seguimos estudiando Derecho, ¿no? Necesitamos diversificar mucho más el conocimiento y tener diferentes especialidades, ¿no? Blanca y Germán, para hilar esto, ¿cómo podemos innovar en los métodos de enseñanza en las aulas para atender la diversidad y lograr que se adapten a las necesidades individuales de los estudiantes? Mira, yo creo que una cosa que es… ¿Ya ves? Lo del micrófono. Creo que algo que es muy importante es que, y creo que lo decía Polo, lo decía Valeria hace un rato, es como poder instalar una cultura de la excelencia en sentido fuerte, de que podamos estar orgullosos de nuestro trabajo como docentes y que nuestros estudiantes puedan estar orgullosos de los resultados de su trabajo como estudiantes. Y les recomiendo para esto un libro extraordinario de un profesor norteamericano
que ha sido profesor durante muchísimos años en una primaria en Massachusetts y que al mismo tiempo es carpintero. Y tiene un libro que se llama An Ethic of Excellence. Y, bueno, en fin. Y la idea es esta. Y esto no se hace con una intervención específica. Se genera con una cultura, con un conjunto de prácticas que no son dichos, que no son unos listados en el pizarrón, de valores en abstracto, son valores vividos, en donde a la gente le importa que el trabajo quede bonito, donde no solamente nos parece razonable, sino eso es lo que queremos hacer. Y donde llegamos a pensar que realmente es la única manera de hacer las cosas. Tuve la fortuna inmensa de ir a una escuela que era así, desde muy chica. Yo no sé cuántas más allá de esas. Tú fuiste a la misma. Exacto. ¿Verdad que no estoy mintiendo? No. En esa escuela, no me lo van a creer, pero hasta la generación de él incluso, era cool ser buen estudiante. Ya sé que suena rarísimo, pero sí era cool. Y pues aquí estamos. Ok, bien cool. En fin, sí importa esa cultura y no se va a generar de manera espontánea. Y hemos renunciado a tantas cosas, también hemos renunciado a la idea de que podemos hacer trabajo extraordinario. Y al final, todos y cada uno de los que están aquí lo saben. ¿Qué les produce más satisfacción laboral? Bueno, en mi caso, tocar vidas y hacerlo de forma excelente. O sea, que yo pueda decir, wow, bien, no es fácil porque estudié en esa escuela, entonces el 10 es inalcanzable. Entonces, siempre estoy abajo del 10, pero no importa. El caso es que sí saben ustedes, estoy seguro, ¿no? Lo que se siente ese trabajo muy bien hecho. Y hay un conjunto de pasos concretos para lograrlo. Es alta exigencia, tú decías. Es un horizonte alto, en donde además lo que estás comunicando es posible. Si yo te digo, pues cualquier dibujito, mi mano, ¿no? Otro, pues te quedó bonito. ¿Qué dice? A saber qué dice. Ay, pero qué bien que te esforzaste. No, qué bien que te esforzaste. Tiene que estar súper bien escrito, tiene que ser inteligente, o sea, un alto nivel de exigencia. Y ese alto nivel de exigencia para todos por igual. Desde luego, modulado por las condiciones particulares. El problema de la calidad educativa en México, por si no lo saben, es un problema, el desinterés por la calidad y la excelencia educativa es un problema que compartimos todos los mexicanos, ricos, pobres. Los únicos que sí parecen estar un poquito más interesados son las clases medias, sector pequeño en México, contra lo que digan los que están tratando de inflar a la clase media por motivos políticos. Entonces, ¿qué hacer? Apostarle a que sí podemos hacer grandes cosas. Y comunicarle a cada niña y a cada niño que puede hacer una cosa extraordinaria. Y en ese proceso crecer, y en ese proceso florecer. Y juntos, todos floreciendo, pues imaginen el país que podríamos ser. Germán. Muchísimas gracias. Muy interesante y además inspirador. Yo mientras escuchaba y tratando de pensar la respuesta así de forma muy pragmática, como que bueno, me gustaría dejar dos ideas. Una, la primera es, y va muy en relación con lo que comentabas, que para mí siempre, ¿no? Y luego cada vez uno se va alejando más de estar como dentro de las aulas, ¿no? Pero de mi tiempo donde tuve oportunidad de visitar, ¿no? Físicamente, estar presente en un muy buen número de aulas, para mí siempre me quedó la sensación de que
o sea, si pudiera describir, ¿no?, con una sola palabra qué es lo que sucedía en la educación en México, para mí era simulación. Veía muchas veces contenidos muy bien formulados, modelos espectaculares, buen marketing muchas veces, qué sé yo, ¿no?, muchísimas metodologías, y a la hora de plantarte a lo que sucedía realmente en el aula, pues era un poquito frustrante o espeluznante, sucedía muy poco. Entonces, para mí, creo que eso es algo fundamental, ¿no?, como sector, como ecosistema, el asegurarnos, yo me voy ligado a lo que decimos que hacemos sí suceda realmente, ¿no? Y viene ligado a lo que decía Paul de la calidad, o sea, es padrísimo poder tener un alcance, ¿no? Pero si el impacto es marginal, pues ¿qué sentido tuvo todo ese esfuerzo y todo ese financiamiento si no estamos generando un cambio, ¿no? Entonces, para mí, creo que algo fundamental es asegurarnos que lo que decimos que va a suceder realmente sucede en las aulas. Y pensando en esa es la primera idea. Y la segunda, que es, bueno, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo poderlo hacer? Y ahí nuestra experiencia y tratando de tejer con el componente de innovación, quizá en principio no es tan emocionante o tan sexy, pero creo que sí nos llevó a resultados muy innovadores. Y fue partir de la colaboración y la acción colectiva. ¿Cuál fue nuestro principio básico? El pensar, pues a ver, si queremos realmente resolver un problema crítico, seguramente alguien, ¿no?, seguramente ese problema ya está en otra parte, seguramente alguien ya lo intentó resolver de alguna forma, ¿no? ¿Por qué no? Seguramente, a ver, no se me va a ocurrir a mí algo que nadie más haya pensado en ningún otro momento en ninguna parte del mundo. Y de ahí que con ese sentido de decir, bueno, quizá no se me va a ocurrir a mí, pero si ya está ahí, ¿cómo ayuda a potenciar lo que ya existe? Entonces, lo que hicimos nosotros para encontrar estas soluciones de modelos, de metodologías, de cosas muy pragmáticas y accionables, fue buscar colaboraciones, fue entender quién ya lo está resolviendo de forma exitosa y cómo podemos encontrarlos, financiarlos y ayudarles a escalar el potencial de lo que ya funciona bien. De repente dices, bueno, pues entonces ¿dónde está la innovación ahí? Y nosotros lo encontramos mucho en la tropicalización de esto, ¿no? Y sin quererlo y sin estarlo buscando tan proactivamente, al estar colaborando con organizaciones, con individuos que ya llevaban a las aulas, a estos modelos en principio innovadores, al tratar de aterrizarlos o contextualizarlos al contexto de una comunidad mexicana, es que terminó siendo un proceso altamente innovador, ¿no? Entonces, para mí la segunda idea es la importancia de la colaboración para detonar innovación, ¿no? No pensemos en innovación por innovación. Creo que no hay una sola organización o institución en México que hoy por hoy pueda resolver problemas complejos a gran escala y resolver cambio social. No existe, no va a ser una sola. Entonces creo que lo que nos va a llevar hacia allá, desde las estrategias muy accionables en un aula hasta, ¿no?, cómo transformar política pública para facilitar que esto suceda en las comunidades, va a surgir de ahí, de esta acción colectiva, ¿no? Entonces, pues creo que este foro para mí es algo que en el principio quizá nos parezca un poquito venir a escuchar o no, pero aquí en estos espacios es donde realmente se empieza a tejer esos componentes de innovación. Entonces, ojalá que todas estas semillas, ¿no?, como caigan en tierra fértil y que de estos espacios podamos generar estas soluciones. No va a ser inmediato, no va a ser, no, toma tiempo porque los procesos toman tiempo, pero siempre han sucedido desde foros, desde espacios, desde grupos como este, ¿no? Entonces, bueno, esas dos ideas alrededor de la pregunta. No, pues muy bien. Todas sus organizaciones claramente están tratando de resolver el gran problema de la educación en México. Si nos pudiéramos concentrar nuestros esfuerzos, cada uno en sus diferentes organizaciones, y suponiendo que tienen el fondeo, la infraestructura y la destraba de toda la política pública que se tendría que movilizar, ¿en dónde concentrarían sus esfuerzos? Empecemos con Blanca, ya para cerrar. Yo formé hace muchos años unos programas que diseñé y
eché a andar unos programas que se llaman Talentum, básicamente porque donde México es una aberración estadística, no es en el alto porcentaje de estudiantes por abajo del nivel de suficiencia, donde realmente somos aberración estadística es en el porcentaje lastimosamente pequeño de estudiantes de alto rendimiento. Esto incluye ricos, clase media y personas de menores ingresos. Más para que se den una idea del desierto en la cima. En todos los países del mundo, los estudiantes de mayor rendimiento, aquí utilizo, digamos, los niveles 5 y 6 de PISA, suelen provenir mayoritariamente de niveles de mayor ingreso. En México ocurre lo mismo, nada más que el porcentaje es 3 de cada 1000 en la última edición de la prueba en matemáticas, cuando de acuerdo al estudio base que dio origen a todos los programas Talentum tendríamos que tener 7%, o sea 7 de cada 100, no 3 de cada 1000. Lo nuestro es en chiquito tratar de contribuir a visibilizar el tema. Yo me concentro en talento intelectual, pero hay muchísimos otros talentos. El talento intelectual, estoy segura que esto es así para muchos otros talentos. Allá la evidencia científica que me dio un enorme gusto, salió el año pasado en un artículo en Nature, que confirma, hipótesis que siempre tuve, de que el talento intelectual es el activo mejor repartido, más democráticamente repartido al nacer. Es impresionante. Donde se tuerce el problema es después en las oportunidades. Porque si tuviste la oportunidad, como yo, de nacer en un medio favorable, pues pudiste ir a esa gran escuela. Y a lo mejor otra niña que nació el mismo año, el mismo día que yo, nada más que en un lugar con muchas menores condiciones, pues no pudo ir a una buena escuela, no pudo ir a clases extracurriculares, no pudo aprender inglés y demás. ¿Sí? ¿Cómo cierras esas brechas y cómo generas digamos, mecanismos que te permitan identificar estos talentos especiales, que, insisto, en mi caso es en lo intelectual, pero hay en muchos otros? Y aquí una invitación más bien a los tecnólogos que estén en la sala o si conocen, hace tiempo que estoy buscando a algunos que se quieran asociar conmigo, porque mi sueño es que un día pueda haber como unos kioscos en los centros comerciales, o que vaya, o en tu computadora abres y haces la pruebita y ya te dice, por aquí. Creo que hay diferentes caminos que uno puede tomar para poder saber hacia dónde realmente apostar y qué puede uno invertir, ¿no? Voy a hablar porque creo que todos aquí en esta mesa tenemos diferentes perspectivas desde lo que hacemos nosotros, al menos en Camino 21, y que es muy parecido a lo que decía las Patis en su panel, que también mencionó Andrés Oppenheimer, ¿no? Y que es apostar por los docentes, por los maestros, por las maestras, ¿no? Yo creo mucho en el desarrollo profesional docente, o sea, desde la Coalición Latinoamericana por la Excelencia de Docentes, que estamos impulsando también muchas políticas que tienen que ver con la mejora continua de ellas y de ellos, y por lo que lo digo, y lo que nosotros estamos intentando quizás es hacerlos desde un espacio un poco diferente. No es trabajar solamente con las y los colegas que están en educación básica, secundaria y media superior, sino que nosotros estamos trabajando con profesoras y profesores universitarios. Estamos centrándonos en la parte que tiene que ver con educación superior, porque ahí hay un síntoma muy grave que queremos atender, y es que el 75% de las y los egresados de educación superior, 3 de cada 4 estudiantes que terminan una carrera universitaria, de acuerdo a lo que dicen los empleadores, no cuentan con las competencias necesarias para su éxito personal y profesional. Somos buenos en temas de contenidos y somos muy malos desarrollando competencias blandas. Entonces, mucho lo que nosotros buscamos hacer en educación superior, y a diferencia de muchos y muchos colegas que están aquí que son profesionales de la educación, la realidad es que quienes estamos frente a un salón de clases universitario venimos de ser profesionistas o de ser académicos. Y muy raras veces somos educadores. Nadie nos ha enseñado a enseñar, y es algo muy complejo. Es algo difícil, como lo sabemos, y es un tema que toma tiempo y que requiere, además, hay una parte de arte, pero hay mucha de ciencia detrás del qué y el cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en esta gran teoría de cambio, que es que si nosotros cambiamos el cómo enseñamos,
No quién lo está enseñando, ni lo que enseñas, sino cómo lo enseñas. Tú puedes ayudar a desarrollar competencias del siglo XXI, duraderas, blandas, en tus estudiantes, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender a debatir si nadie nunca nos ha pedido, ¿no? ¿Por qué vamos a tener creatividad si siempre solamente hemos tenido que repetir en un examen lo que está ahí enfrente? Entonces, esa es la apuesta de lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que, como decía Andrés Oppenheimer, que le dijeron en Finlandia, las 3 básicas que hay que hacer para cambiar la educación es apostar por los maestros y por las maestras, evidentemente, ¿no? Y maestros, claro, sí. Entonces, por ahí. Te vamos a cancelar. Lo padre de este panel, y supongo que del resto del día, es que las propuestas o las ideas de los demás no son excluyentes con las que uno tiene. Entonces, se puede hacer lo de Blanca y lo de Paul y así. Entonces, es una suma de todo. Mi apuesta, que es distinta a la que seguimos en el IMCO, porque en el IMCO, pues evidentemente tenemos ciertos parámetros que nos guían y el principal es la competitividad y entonces todo está enfocado en ese sentido y por lo tanto nos enfocamos más en educación terciaria y ver cómo la empleabilidad y los rendimientos y todo el tema relacionado con el estudio de carreras o licenciaturas. Yo haría algo distinto si tuviera una varita mágica, que no tengo, pero yo apostaría desde muy chiquitines, y estoy hablando desde kinder o antes, por el pensamiento abstracto. Para mí, ahí está la clave del éxito, sobre todo en un entorno profundamente cambiante, en un entorno que va a ser cada vez más retador, en un entorno donde a las personas se les va a exigir cada vez más que sepan adaptarse y reaccionar rápido a los cambios que la vida va a ir llevando. Y me parece que lo único que te puede permitir hacer eso es el pensamiento abstracto, que como su nombre lo indica, suena demasiado abstracto, pero en realidad no es otra cosa más que picarle la curiosidad a los niños, ¿no? Es que los niños se vuelvan curiosos y ayudarles a resolver esa curiosidad que tienen, cómo pueden contestar sus propias preguntas. Me parece que si eso hacemos, quizás enfocaríamos los esfuerzos de mejor manera. Y bueno, de mi lado yo, obviamente, después de darle unas buenas vueltas y de convertirme en papá también, pues tengo el sesgo de la importancia de los primeros años. O sea, al final del día, es muy difícil que me convenzan que hay una forma más efectiva y costo eficiente que invertir en los primeros años, ¿no? Ya lo dice este premio Nobel, James Heckman, ¿no? O sea, al final del día, un niño o niña que no recibe experiencias estimulantes en sus primeros 3 años de vida, ya va a tener 25% menos ingresos, 60% menos probabilidades de asistir a la universidad, 40% más probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular, 25% más probabilidades de tener un embarazo adolescente y pudiera seguir, ¿no? Entonces, para mí, la clave está ahí. O sea, yo soy un convencido que si lográramos que los niños y niñas recibieran interacciones de calidad, y ahí vuelvo a esto, que a veces cuando hablamos es que es el desarrollo cognitivo y las funciones ejecutivas y de repente para papá y mamá es muy difícil, no sé cómo hacerlo. Y muchas veces se traduce en miradas, en interacciones de ida y vuelta, que no tiene ningún costo, que es ponerte a la altura del niño, que es, ¿no? Desde los educadores, desde los cuidadores primarios, termina siendo muy, muy sencillo tener un impacto transformacional en la vida de los niños. Entonces, para mí, para allá va totalmente. O sea, si lográramos, ¿no?, que los niños y niñas en México, ¿no?, recibieran interacciones de calidad desde su nacimiento hasta los 6 años, en 10 años tendríamos un país completamente distinto y habría muchas y mejores oportunidades para todos y todas, ¿no? Entonces, Bueno, Brenda, Paul, Vale, Germán, pues muchísimas gracias por haber participado en el panel. Creo que fue de gran inspiración. Logramos que en 30 minutitos pudiéramos soltar algunos temas fundamentales y pues ojalá que sirva de inspiración para todos y muchas gracias otra vez a los organizadores por la invitación. Muchísimas gracias a nuestro último panel de la tarde, porque créanlo ustedes o no, este fue nuestro último panel de la tarde. No quiere decir que aquí terminó el evento, para nada. Pero ese fue nuestra última charla grupal, por decirlo de alguna manera.